Y continuamos con este Infoclaxo del 16 de octubre de 2024. Bueno, un programa hoy desde la Casa de Claxo, aquí en Buenos Aires, Argentina, pero que vamos a tener contactos con diferentes lugares que nos van a ir ilustrando sobre algunos de los principales temas que tendremos en el día de hoy, al igual que estaremos presentando gran parte del material que estuvimos generando en los últimos viajes, en los últimos encuentros que se fueron realizando, tanto en Cuba como en Colombia, así que tenemos mucho material para el día de hoy, pero vamos a darle la bienvenida, como todas las semanas, a Karina Batiani, directora ejecutiva de Claxo. Karina, ¿cómo andás y desde dónde estás? Hola Gustavo, un gusto saludarte a ti, a todos y todas como cada miércoles, esta vez desde San Pablo, ya en pocos minutos regresando a Montevideo, pero desde San Pablo, desde el día lunes aquí, participando de un evento vinculado a las cuestiones del cuidado, ¿verdad? Definiciones y políticas del cuidado para América Latina y el Caribe, organizado por MESILA. Mesila, con quien colaboramos, como seguramente saben quienes nos están escuchando, es uno de los consorcios de universidades alemanas y latinoamericanas que vienen impulsando distintas actividades de producción y difusión del conocimiento, específicamente en el caso de Mesila en torno a convivialidades y desigualdad. Y en el marco de ese consorcio de universidades, es que estuvimos durante 2 días intercambiando, discutiendo, reflexionando sobre las cuestiones del cuidado, ¿verdad? La importancia del cuidado en estos momentos para la región latinoamericana y caribeña y por supuesto también en perspectiva comparada con la situación de algunos países de Europa. Ahí estábamos viendo parte del material del evento donde estuviste participando en todas estas jornadas. Imagino que siempre ahí los encuentros son muy potentes y también pienso, Karina, y te pregunto antes de llevarte al tema central, digo, la importancia que tiene después de que esto por ahí puede incidir en política pública, y eso lo hemos visto muy fuertemente, ¿no? En nuestra América, con nuevas legislaciones, que bueno, mucho tuvieron que ver también con este tipo de discusiones y también con los movimientos sociales. Por supuesto, y como siempre decimos, hablar de las cuestiones de cuidado es hablar de uno de los nudos críticos de las desigualdades de género en nuestros países. Y como tú bien decías, esto tiene como un triple componente, ¿verdad? Por un lugar, la producción de conocimiento, que por cierto es bien destacada en la región latinoamericana y caribeña, y así se mencionó en el marco de estos encuentros de Mesila. Producción de conocimiento en torno, bueno, a qué entendemos por las cuestiones de cuidado, por qué justamente hablar de cuidados es hablar de desigualdades sociales y de género. Producción de conocimiento, pero por otro lado también análisis de lo que está ocurriendo en los distintos países con este tema y cómo la cuestión del cuidado se ha ido ubicando centralmente en las agendas públicas de nuestros países y justamente a partir de esas agendas públicas en la bueno, elaboración, implementación, desarrollo de políticas o sistemas de cuidados, donde sin lugar a dudas el país pionero fue el Uruguay, pero hoy se han sumado muchos, entre otros Brasil, que está en plena elaboración y estuvo presente la representación del gobierno federal de Brasil en lo que respecta a la elaboración, el diagnóstico, elaboración y futura implementación de la Política Nacional de Cuidados aquí en Brasil. Concretamente, la Secretaría que tiene a cargo este tema estuvo presentando también los avances. Entonces, es por supuesto una discusión desde el punto de vista académico, pero con directa repercusión en la política pública y todo eso por supuesto, reconociendo el papel trascendente que tienen y que han tenido los movimientos, particularmente el movimiento feminista, en el avance de estos temas a nivel regional.
te llevo brevemente a la temática central de este programa. Digo, veíamos el otro día la información de que Claxo había firmado un convenio para impulsar un proyecto de investigación sobre libertad académica, democracia y pensamiento crítico con la Coalición por la Libertad Académica en las Américas. Y bueno, nos parecía muy central en base a esta convocatoria de investigación también que puedas clarificarnos, poner en eje, poner en la centralidad la importancia de la libertad académica en nuestra América. Sí, claramente. Hemos, como tú bien decías, avanzado en un nuevo acuerdo de cooperación con CLA y con CAFA en torno a la temática de la libertad académica y de hecho estaremos participando tanto ahora en octubre como en noviembre en dos eventos sobre este tema, además de la convocatoria que se está mostrando en estos momentos sobre fortalecimiento de la investigación comparada y el pensamiento crítico en el marco de la libertad académica en las Américas, convocatoria que está vigente, que forma parte de nuestras convocatorias de plataformas para el diálogo social y de este nuevo acuerdo con CLA y con CAFA, al que invitamos a todos y todas a consultar en nuestra página web y ojalá a sumarse presentando propuestas al respecto. Pero es bien importante, es un tema central absolutamente y creo que es bueno reflexionar unos minutos sobre ello, un tema central, la libertad académica en nuestra región, en la región latinoamericana y caribeña y por supuesto también en el mundo, ¿verdad? Es un tema central además para las actividades que impulsamos y que desarrollamos desde Claxo desde siempre, ¿verdad? Claxo como la principal red académica de ciencias sociales, humanidades y artes en América Latina y el Caribe. Y en este sentido creo que es bien importante, bueno, preguntarnos por qué estamos hablando de libertad académica, ¿verdad? La libertad académica no es un privilegio, sino justamente un derecho fundamental, particularmente para quienes nos dedicamos a la vida académica, pero también para la sociedad en su conjunto. No podemos dar la discusión que damos aquí siempre en Claxo sobre cómo avanzar hacia sociedades más justas, más equitativas y más democráticas sin garantizar esa libertad académica, porque garantizar la libertad académica en definitiva es garantizar el desarrollo de un conocimiento libre de todo tipo de presiones políticas, económicas o de cualquier otra índole. Ahora bien, ¿qué entendemos por libertad académica? Por supuesto que las definiciones sobre libertad académica son muchas, pero básicamente podemos decir que es el derecho que tenemos académicos, académicas, investigadores, investigadoras, docentes y también estudiantes a enseñar, investigar y expresar nuestras ideas sin temor alguno a las represalias de cualquier índole o a censuras o injerencias externas sobre esa expresión de ideas y de libertad de cátedra y de libertad en términos de investigación. Por supuesto que esto incluye de manera sustantiva y fundamental la autonomía de las instituciones académicas en todos los sentidos, pero principalmente para establecer sus propias agendas de investigación, sus planes de estudio, con independencia de presiones ideológicas, religiosas, gubernamentales, políticas, económicas, etcétera. Pensemos este término en la América Latina actual, particularmente en lo que está ocurriendo en algunos países, el caso de la lucha universitaria de las universidades públicas en Argentina por su financiamiento que como acabo de mencionar es una de las dimensiones que permite la libertad académica. Pero remontémonos un poquito más atrás en el tiempo, ¿verdad? Porque el tema de la libertad académica, por supuesto que tiene una larga historia de lucha y una larga historia de lucha también en la región latinoamericana y caribeña.
Vayamos, por ejemplo, al punto, digamos, de las reformas universitarias del siglo XX, marcadas por la reforma de Córdoba, justamente en Argentina, donde se establecieron las bases para la autonomía universitaria, lo conocidos como la reforma de Córdoba o las leyes de autonomía universitaria y de libertad de cátedra de Córdoba. Esto ha conformado una identidad en términos de la autonomía universitaria muy importante en nuestra región y sienta las bases de ese concepto o de esta idea de libertad académica. Libertad académica que en los últimos años hemos presenciado diferentes ataques o diferentes amenazas contra estos principios en varios países de la región. Para nosotros, desde Claxo, es absolutamente fundamental defender esta libertad académica para que las universidades, particularmente las universidades públicas, sigan siendo espacios de producción crítica de conocimiento capaces de dialogar con las demandas y las necesidades sociales y la realidad social de nuestros países. Hoy en día enfrentamos algunos desafíos a esa libertad académica en América Latina y el Caribe. Desafíos que son bueno, diversos, digamos, o que tienen distintas complejidades, que van desde las interferencias políticas directas hasta formas más sutiles de control o de pretensión de control de esa libertad académica, como son las formas financieras, ¿verdad? Los recortes financieros o el ahogamiento financiero hacia las universidades públicas. Sabemos muy bien que al restringir, por ejemplo, los recursos para la investigación, se está coartando también la posibilidad de producir conocimientos independientes, especialmente en áreas críticas como justamente áreas que tienen que ver con las ciencias sociales, ¿verdad? En derechos humanos, en género, en cuestiones ambientales, en la agenda de investigación sobre desigualdades sociales. Y esto crea una situación de dependencia de financiamientos externos, es decir, de búsqueda de recursos por fuera de lo que es el financiamiento o lo que debería ser el financiamiento público a estas universidades, que en muchos casos, no en todos, pero en muchos casos, condicionan las agendas de investigación y restringen justamente esa libertad académica en la definición de las agendas. Tenemos entonces estas cuestiones asociadas al presupuesto, pero también estamos observando interferencias, en muchos casos políticas, censuras, cierres, como hemos observado en algunos países de Centroamérica, donde los gobiernos intervienen directamente en la vida universitaria, imponiendo en muchos casos a sus autoridades, controlando la designación de profesores o censurando líneas de investigación que les resultan incómodas para sus intereses políticos. Allí hay ejemplos nuevamente a nivel de nuestra región, ¿verdad? En torno a los trabajos nuevamente de derechos humanos, de memoria histórica, de justicia, en todos sus términos, también de la justicia transicional en términos de desigualdades en países que han recibido ataques directos y que esto incluye también académicos que son críticos con las gestiones de los gobiernos, que son perseguidos, señalados y que han tenido en muchos casos que abandonar sus países de orígenes producto de esta persecución. Pero también encontramos fenómenos más directamente asociados a la violencia y a la persecución, justamente de esto último que decía, de las personas que nos dedicamos a la vida académica, violencia entonces contra académicos, académicas, que si bien no es un fenómeno nuevo en nuestra región, sigue siendo un problema muy grave. Encontramos docentes, investigadores, estudiantes que son blancos directos de ataques, amenazas y en muchos casos también encarcelamientos. Por supuesto, tenemos muchos ejemplos en estos momentos en América Latina.
que han terminado con situaciones de gravedad para estos académicos o académicas. ¿Qué estamos haciendo desde Claxo? Bueno, entre otras cosas, lo primero, como siempre, visibilizar y reconocer este problema y volver a enfatizar y volver a plantear con mucha claridad que la defensa de la libertad académica es un principio básico, es además un desafío colectivo que tiene que involucrar a toda la comunidad académica a nivel regional, pero también a nivel internacional. Y en base a estos principios es, entre otras cuestiones, que hemos firmado estos nuevos acuerdos para reforzar nuestro trabajo en defensa de la libertad académica y volver a insistir que desde Claxo, nuestra red de redes, si tú quieres, en ciencias sociales, humanidades y artes, que hoy en día agrupa casi a 1000 centros de investigación y universidades de América Latina y el Caribe, estamos promoviendo el análisis crítico de estas nuevas formas de amenaza a la libertad académica y también buscando soluciones para los casos concretos que enfrentamos en América Latina y el Caribe. Creemos que es promoviendo espacios de reflexión en el marco del pensamiento crítico y particularmente de reflexión crítica sobre la libertad académica, que podemos contribuir a superar estos problemas que está en estos momentos enfrentando la región. Vuelvo a insistir entonces en que este principio de libertad académica es un derecho esencial y fundamental para el desarrollo de sociedades democráticas, para el desarrollo de sociedades más justas, más igualitarias y más equitativas, y que este problema de la libertad académica sigue siendo un tema, no es un tema del pasado en América Latina. Tenemos serios desafíos como los que mencioné recién, pero también tenemos que encontrar soluciones o propuestas como tratamos de generar siempre desde Claxo para enfrentar esta temática. Siempre desde el fortalecimiento de las redes de solidaridad, de las redes de apoyo, de los espacios de diálogo que permitan la visibilización, la denuncia y la construcción de alternativas en los distintos países. La libertad académica es un pilar absolutamente fundamental para la construcción de esa región más justa, solidaria, democrática, integrada, que todos y todas queremos, y desde allí es que estamos trabajando o impulsando este tema en Claxo. Una vez más, ahora con este acuerdo que mencionabas al inicio, tanto con CLA y con CAFA, para poder analizar más a fondo este tema y buscar soluciones concretas. Clarísimo, Karina. Mientras que te escuchaba, bueno, has nombrado algo de lo que sucede en la República Argentina. Difícilmente salir de ese tema. Quería profundizar un poco contigo. Digo, bueno, en los últimos días hubo novedades en torno a esta ratificación del veto de Milei al aumento del presupuesto universitario. Veíamos un comunicado de los centros miembros de Argentina, donde decía las universidades públicas seguimos resistiendo. Bueno, estamos viendo días realmente muy dinámicos en torno a multiplicidad de universidades y de facultades que por ahí en 100 años no habían sido tomadas nunca, pero están siendo tomadas por estudiantes, trabajadores de la educación, docentes, frente a una situación muy grave que se está presentando en esas facultades, en esas universidades. Y con la preocupación, Karina, vimos imágenes de violencia por parte de algunas personas que se meten dentro de algunos de estos encuentros universitarios, de estas asambleas, inclusive tirando gas lacrimógeno. Bueno, ¿cómo analizás la situación, digamos, y cómo interpretás lo que está sucediendo en Argentina, enmarcándolo un poco también este comunicado que veíamos de los centros miembros de Argentina?
Bueno, como decía, es uno de los ejemplos, quizás el más conflictivo en este momento, el más dramático, por el ahogamiento presupuestal que están sufriendo las universidades públicas en Argentina y por todo lo que eso representa en términos, por supuesto, de libertad académica, como decíamos recién, pero en términos también de imposibilidad del desarrollo de las funciones universitarias en sí misma, de la docencia, la investigación y la extensión, y el coartar los derechos a la educación superior de amplísimos sectores de la población que por supuesto dependen y desean además la formación universitaria pública para sus desarrollos personales. Este es un tema absolutamente grave y clave en este momento en nuestra región, que responde a lo que hemos conversado en otras instancias aquí en Infoclaxo, asociado a los desafíos de la educación superior en América Latina y el Caribe, desafíos donde uno de ellos mencionábamos hace algunas semanas es bueno, la mercantilización de la educación superior o el mirar este sector educativo de manera muy apetecible por parte del mercado, es decir, el negocio que está por detrás de la educación superior, de la educación universitaria. Y este tipo de medidas, como la que está tomando el gobierno de Argentina, el gobierno actual, es funcional a esos intereses, es decir, al avance en la privatización y en la mercantilización de la educación pública superior. Por supuesto, que ya se han pronunciado nuestros centros Claxo de Argentina y todo Claxo respalda la lucha que las universidades públicas están llevando en este momento con las tomas de las universidades, como tú mencionabas recién, en defensa de ese derecho básico a la educación superior, de ese componente esencial para el desarrollo democrático de cualquier sociedad que representan las universidades públicas en nuestros países. Estamos mirando con muchísima preocupación este tema y trabajando junto a nuestros centros en Argentina, bueno, para no solamente analizar lo que está pasando, sino, como decimos siempre, ver cómo incidir, cómo trabajar en encontrar soluciones. Soluciones que parecen difíciles en este momento por esa ratificación del veto, por ese estrangulamiento presupuestal al que están siendo sometidas las universidades, pero seguiremos codo a codo con los centros Claxo de Argentina, defendiendo y resistiendo estos embates que son en definitiva un embate al derecho de todos y de todas a una educación superior y también un embate a la libertad académica, a la investigación, a la docencia y a la extensión universitaria en Argentina. No es el único país de nuestra región donde esto Ujú. está ocurriendo, sin duda es el que, digamos, por las noticias y los acontecimientos que están ocurriendo minuto a minuto allí, se encuentra en estos momentos en una situación más dramática. Clarísimo, Karina. Ahí estábamos viendo parte del comunicado del cual nos estabas comentando. Universidades públicas, las universidades públicas seguimos resistiendo y veíamos también algunas imágenes de lo sucedido en la Universidad de Quilmes, que obviamente generó mucha preocupación en las últimas horas. Karina, ¿cómo continuamos a partir de acá? Semana que viene, ¿por dónde nos encontramos? Bueno, por Infoclaxo, pero digo, ¿en qué lugar nos encontramos? Muy probablemente desde Montevideo estaremos dialogando nuevamente, como todos los miércoles, en este espacio de Infoclaxo, bueno, dando continuidad a estas y otras preocupaciones para las ciencias sociales y el pensamiento crítico latinoamericano y caribeño. Muy cercano de las elecciones presidenciales en Uruguay, ¿no?
Y justamente por eso seguramente estemos conversando desde Montevideo, donde efectivamente estamos a 12 días de las elecciones, bueno, en un clima político muy marcado por ese acto electoral y donde estaremos siguiendo de cerca los últimos acontecimientos de la campaña electoral en el Uruguay rumbo, ojalá, a una esperanza de transformación también en mi país, un cambio de gobierno también en mi país, en Uruguay, que retome la senda de los gobiernos progresistas que bueno, que acompañaron el desarrollo de Uruguay durante 15 años. En eso estamos, iremos compartiendo también novedades por aquí, por Infoclaxo, pero siguiendo de cerca los acontecimientos, los cierres de campaña, las últimas declaraciones, etcétera, de Uruguay que tendrá sus elecciones, bueno, este domingo, ¿no? El próximo, el 27, elecciones nacionales. Ya lo analizamos aquí en un programa específico. Tal cual. Karina, sé que estás corriendo, sé que estás a las corridas, pero me gustaría que muy brevemente, en la medida de lo posible, nos cuentes, pues fue un momento muy importante de la semana pasada que tuvo que ver con este encuentro en la provincia de Buenos Aires y con un acuerdo que se hizo en el marco de la provincia de Buenos Aires, que consideramos que fue muy central y que pudimos verlo a través de las redes de Claxo. Si querés contarnos un poco de qué se trata Feminismos en Red, la provincia de Buenos Aires dialoga con el país y la patria grande. Bueno, exactamente, estuvimos allí celebrando el acuerdo con el gobierno de la provincia de Buenos Aires y particularmente con el Ministerio de Género y Diversidad de la provincia, para generar reflexiones estratégicas en torno a los feminismos, en torno a las agendas públicas de igualdad de género, ¿verdad? Como desde lo que han sido los avances en Argentina, que tantas veces fueron inspiradores para países de América Latina y el Caribe, y hoy que Argentina como país, no así la provincia, está en retroceso en materia de igualdad de género, como desde los demás países de nuestra región podemos también, bueno, reforzar el pensamiento estratégico de cara a la elaboración de políticas, de medidas y también de reflexiones para avanzar en los ámbitos que sea posible a nivel de la provincia, pero también para pensar estratégicamente el avance a nivel nacional. Ya no seguramente para estos años tan dramáticos que está atravesando Argentina como país, pero sí para cuando salga el sol otra vez. Y como dijimos ese día, empujaremos para tratar de que este tiempo tan oscuro que le está tocando atravesar a Argentina, bueno, pase pronto y rápidamente podamos colocar otra vez la agenda de derechos en el centro de la reflexión y particularmente la agenda de derechos vinculado a los feminismos. La idea es potenciar el trabajo entonces en red, como sabemos hacer en Claxo, con el movimiento feminista, con los espacios de gobierno de la provincia de Buenos Aires y con toda la reflexión potente y crítica de las feministas latinoamericanas para continuar avanzando. Excelente, Karina. Bueno, ahí estábamos viendo algunos de los materiales. Seguramente en el resto del programa estaremos viendo parte de las entrevistas que estuvimos realizando en el marco de ese acuerdo, de la presentación de Feminismos en Red. Karina, sé que estás a las corridas. Mil gracias. Gracias por este encuentro. Gracias por sumarte en el medio de la corrida de un lado a otro y por salir siempre en el Infoclaxo. Hasta dentro de una semana. Claro que sí, nos vemos el próximo miércoles y efectivamente ya salgo corriendo para el aeropuerto. Chao, Karina. Karina Batiani, directora ejecutiva de Claxo. Estuvo aquí en el Infoclaxo. Separamos y continuamos con el programa del día de hoy.